¿Por qué maldice a Meroz? Y aquí es algo interesante. Porque resulta que Meroz no fue a la guerra. Meroz se quedó. La indiferencia de Meroz, el pecado de Meroz fue que se quedó quieto. Me está viendo que estoy peleando a favor de todos. ¿Te quedas quieto? Llegar a que muchas veces la iglesia está peleando, pero parte de la iglesia se queda indiferente hacia el pecado, indiferente hacia las cosas, no tiene discernimiento, amén. Y hay una indiferencia hacia la ley de Dios. En una ocasión iban 4 personas en una avioneta, 5 personas, perdón, y la avioneta empezó a fallar. Y el piloto, habían 4 paracaídas, el piloto tomó un paracaídas, dijo: yo soy el piloto, me tengo que salvar, y se tiró. Quedaba entre esos un abogado de 87 años, un misionero, un niño y un médico. Y el médico dijo: yo soy muy importante para la sociedad, soy cirujano. Tomó el otro paracaídas y saltó. Y entre eso llegó el abogado de 87 años, dijo: yo tengo una vida por delante, la gente me necesita, y tomó rápidamente una mochila y saltó, la calle saltó. Y entonces queda el niño y el misionero le dijo al niño: lo único que te encargo es que prediques la palabra, que le hables a todo el mundo de Jesucristo. Bueno, todo eso, ya creo que es mi fin. Entonces el niño le dice: tranquilo, no se preocupe, el abogado lo que tomó lo que el abogado tomó no fue el paracaídas, sino mi mochila. Amén. ¿Y por qué dice todo esto, pastor? Porque resulta y pasa que Martin Luther King dice: lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y yo quiero que se ajuste un poquito el cinturón, y me perdona si lo llego a ofender, porque sé que la prédica va a estar un poquito tediosa, ¿sí? Pero yo quiero que se la lleve y la analice un poco, qué es lo que pasa, ¿cierto? Pasa lo siguiente: Meroz era un pueblo de Galilea. Y dice: maldice a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldice severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová. ¿Jehová necesita ayuda? Es una pregunta que uno se hace. No vinieron al socorro de Jehová, contra los fuertes. Y aquí usted empieza a decir: uy, ¿cómo así, pastor? Téngale un segundo ahí. Y si se va a dormir, sacúdase así, pida un poquito de agua y tranquilo. Le lo puse en otra versión, NTV: que sean malditos los habitantes de Meroz, dijo el ángel del Señor, que sean completamente malditos, porque no vinieron para ayudar al Señor contra los poderosos guerreros. La pregunta nace acá: ¿Dios necesita ayuda? Los noto callados. Dios necesita ayuda. Pues Dios no necesita ayuda porque está en el reino de los cielos, pero el ejército de Dios que está en la tierra sí necesita ayuda. ¿Me están entendiendo? El pueblo de Dios era Israel. Israel estaba siendo oprimido por un hombre llamado Císara, ¿cierto? Y Císara los estaba oprimiendo tremendamente. Era un hombre poderoso, tenía 900 carros cerrados, era una cosa terrible. Hasta que viene una mujer llamada Débora, que no sé por qué aparece una mujer en Jueces gobernando, si era un pueblo demasiado machista. ¿Dónde estaba el esposo de ella? Y ella aparece gobernando, y ella va y confronta a Barak y le dice: ¿por qué no has citado a Císara a pelear? ¿Cómo se le va a meter a Císara? Es como ir a retar a Estados Unidos, Colombia. Imposible ganar. Y Barak le dice que no, y le dice que sí, le dice: pero yo voy a la guerra si usted va conmigo. O sea, Barak le dijo: aquí nos morimos los dos. ¿Sí me está entendiendo? Y entonces ella le dijo: listo, pero la guerra no será suya, sino de una mujer. Y preparó toda la hueste y se fueron a pelear, y Císara se enteró que se estaban reuniendo y se fue con todos sus carros. Y la palabra muy puntualmente dice: y Jehová deshizo. No dice el ejército de Barak ni de Débora. Jehová deshizo a Císara. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que eran las huestes de Jehová que estaban peleando. Amén, ¿me están entendiendo? Díganme amén si me están entendiendo hasta ahí. Y cuando termina, deshacieron a todos. Císara huye. Y huye y llega a la casa de Heber Eteo. Y Heber Eteo era de los de israelita, pero tenía amistad con los de Jabín, los de Jazer.
Y él le dice a Jael, por eso es que las mujeres son peligrosas, hermano. Perdone, mujeres, pero ustedes son muy astutas, en serio. Aquí las astutas son las mujeres. Le dice ella, dame algo de beber, le dice a él, porque venía huyendo de la batalla, venía sangrado. ¿Y sabe qué hace esta mujer? Le da un vaso de leche caliente. Hermano, claro, usted apenas se tomó esa lechecita, se durmió. Cuando él se duerme, ella coge una estaca de tienda, se la coloca en la sien y ¡para! Lo ensartó contra la tierra y mató a Sísara. Y usted revisa el canto de Jael, el canto de Débora y Bará, y empieza a decir: pelearon Jehová, las huestes de Jehová pelearon, la victoria fue de Jehová, alabamos a Jehová. Todo lo que hace la iglesia, alabamos a Jehová, bendecimos a Jehová, todo eso. Pero yo quiero que entienda algo: el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, pero la iglesia también es el pueblo de Dios. Y la iglesia está peleando en la tierra contra las huestes de Satanás. No lo entendieron. La iglesia en este momento está peleando en la tierra contra las huestes del enemigo. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Esta mujer Débora, gloria a Dios, aleluya. Esta mujer Débora era una profetisa diferente, hermano. Lo que pasa es que las mujeres todo lo ven fácil. Perdónenme, mujeres. Un hombre es el que todo le pone palos a la rueda. Las mujeres dicen: hagamos esto, hagamos lo otro. Y uno dice: no, pero espere tantico, lléveme suave, porque es que usted me lleva muy de acá. Amén. Y es que uno no entiende que las mujeres están cocinando, están aplanchando, están viendo el pelado y fuera de eso están enfermas. A uno le da una gripa, a uno de hombre, y uno ya empieza a hacer el testamento, ¿sí o no? Debajo de la cama tengo 2 kilos de chatarra. Y uno, no, en serio. Y uno empieza a llamar a la esposa y decirle: mi amor, perdóneme los pecados. Siempre te amé, nunca te fui infiel, pero siempre te amé, mi amor. Todo ese cuento, ¿sí o no? Hombre, ¿se identifica conmigo o no? Sí, hermano, nos da una gripe y nosotros ya estamos haciendo el testamento. Las mujeres no, las mujeres son más fuertes, las mujeres son más versátiles. Por eso Débora lo veía todo fácil. Ay, papita para el loro. Y el otro decía: no, pero ¿cómo así? Me hago entender. Las mujeres, mire, cuando hay una pelea entre un hombre y una mujer, y estamos haciendo una prédica que se llama Socios de por vida, porque eso es con su mujer, socios de por vida. Las mujeres cuando pelean con los hombres, yo siempre digo que las mujeres pelean por lo que sienten y los hombres pelean por razón. Uno de hombres siempre pelea teniendo la razón. Mire, es que mire, no se da cuenta. Y la mujer no, la mujer empieza a pelear. Es que usted me hizo desde hace años, desde hace esto. Mi hijo guardó una torta en la nevera. Dijo: me la como antes de irme para el gimnasio, pues para que no me haga efecto. Y bueno, entonces cuento. Y mi hija se la comió. Una torta, ¿se imagina guardar una torta de chocolate rica que llegó mi hija y se la comió? Llega mi hijo y tiene la razón, él tiene la razón. Chaló, se me comió la torta, ¿y por qué? Y se armó el problema. Chaló, ¿por qué le comió la torta a su hermano? Porque él me hace maldades. Porque él la otra vez me hizo. O sea, ella peleaba de lo que sentía. Y el otro pelea desde la razón. Cuando usted se agarra a pelear con su esposa le saca el pasado. Ay, pero ¿se acuerda cuando estábamos en tal cosa? Ellas pelean por lo que sienten. El hombre pelea con razón. ¿Amén o no amén? Débora sentía que eso era papita palor y el otro decía: no, hermano, es que no es tan fácil, la guerra no es así. Vamos que sí, que Dios está con usted. Y si Dios está con usted, la victoria es de nosotros. Y fue como Débora lo hizo. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Quién es el que vive? Y al nombre de Cristo damos ¿qué? Pero ¿por qué maldice a Meroz? Y aquí es algo interesante. Porque resulta que Meroz no fue a la guerra. Meroz se quedó. La indiferencia de Meroz, el pecado de Meroz fue que se quedó quieto. Me está viendo que estoy peleando a favor de todos, te quedas quieto. Cuando terminó la guerra, en el cántico dice el ángel: maldice a Meroz. Era un pueblo, tenía habitantes, era parte de Israel. Maldice a Meroz, maldijo el ángel del Señor, maldecía a sus moradores, porque no vinieron a la ayuda del Señor, porque no vinieron a la ayuda de los que estaban peleando a favor del Señor. Hay dos cosas: la iglesia se enfrenta contra las huestes del mal. No hay más, buenos o malos. Iglesia, pasa eso en la iglesia, no me responda. No me responda, solo medite. Muchas veces la iglesia está luchando, pero yo veo iglesia cómoda. No es conmigo.
No es con usted. Cuando yo veía el problema de Venezuela, perdone con los hermanos de Venezuela, los queremos mucho. Yo veía el problema de Venezuela y uno decía, pues es Venezuela, no es Colombia. Y recuerdo tanto esa historia de que la rata, descubren una rata los granjeros en la cocina y la mujer le dice al esposo que tienen que colocarle la trampa a la rata, y la rata está viendo que ellos van y compran y le colocan la trampa para cazar la rata, y la rata le dice a la vaca, señora vaca, ayúdeme, me están colocando una trampa y necesito que me ayude. Dice la vaca, ¿a mí qué me importa? Yo nunca me meto a la cocina, ese no es problema mío. Y entonces ya preocupado fue el hijo a la gallina, señora gallina, a la oveja, señora oveja, ayúdeme, me está colocando una trampa en la cocina. Y me van a matar, me van a cazar, ayúdeme. Y ella le dijo, tampoco es problema mío, me importa nada. Ella fue el hijo a la gallina, le dijo, señora gallina, me están colocando una trampa. Y el hijo de la gallina, bueno, más me avisó para no meterme a la cocina. La rata estaba muy alerta, ¿sí o no? Una noche ¡pum!, se estalló la trampa, y la señora que quería cazar la rata dijo, por fin cayó, y se levantó a medianoche y metió la mano para sacar la trampa, y resulta que había caído una culebra y la culebra la mordió. Córrale para la clínica. Los gastos de la clínica fueron bastantes. ¿Y qué pasó? Tocó vender la vaca para el matadero para poder pagar la clínica. Y eso que la vaca dijo que no era problema de ella, pero la alcanzó. Regresó la señora, tocó hacerle un caldito de pollo. La gallina, hermano. Se murió la señora, y para alcanzar a cubrir lo funeral, la oveja. Moraleja, no piense que no te va a alcanzar. El problema de nuestro hermano Venezuela nos alcanzó a nosotros en cierta parte, y mucho. Y ahorita que se arregle Venezuela, porque se está arreglando, creo que nosotros también vamos a arreglar. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. Maarón no fue a la guerra, la indiferencia, el pecado de la indiferencia, se quedó neutro. No solamente fue acusado de no atacar en batalla, sino de dejar pasar a Císara por su territorio sin estorbarlo. Por eso Dios le dice, el ángel de Jehová, el mismo Dios dice, maldícelos. Y uno le corre como un escalofrío por la espalda y dice uno, y no, ¿cómo así? Maldice a Meroz, maldito sea rigurosamente, porque no hiciste nada, porque no estabas en contra de nosotros, perdón, no estabas a favor de nosotros ni en contra de nosotros, estabas siendo tibio. Usted le predica a la gente afuera y dice a la gente, yo no le hago mal a nadie. Pero uno le dice, el no hacerle mal a nadie es pecado. Mira, dice Dios lo siguiente, el que no es conmigo, tía Paola, se complicó el mensaje. El que no es conmigo contra mí es, y el que que conmigo no recoge desparrama. Yo no le hago nada a nadie, yo no me meto con nadie. Y dice Dios, pues es mi enemigo. No, pero Señor, pues, estoy jugando en los dos bandos. Dice no, si no es conmigo es contra mí, punto. Y esto es lo que yo quiero que entienda. ¿A dónde yo quiero llegar, mi querido hermano? Quiero llegar a que muchas veces la iglesia está peleando, pero parte de la iglesia se queda indiferente hacia el pecado, indiferente hacia las cosas, no tiene discernimiento, amén. Y hay una indiferencia hacia la ley de Dios. ¿Qué está luchando la iglesia hoy en día? Espiritualmente, ¿con qué está luchando la iglesia? Contra las huestes, ¿con qué más? Hermano, nos hemos encerrado solo en las cuatro paredes. No he podido ver cosmovisión porque no me ha quedado tiempo, es la verdad, pero tengo que ver cosmovisión. La iglesia fue llamada a tomar las 7 esferas, la iglesia solo ha tomado una esfera y cerrarse en las 4 paredes. La iglesia fue llamada a tomarse la política, pero es que la política nos dicen que es del diablo. Claro, porque todos los que se suben allá son impíos, hijos del diablo, pues ¿qué van a generar? Leyes contra la iglesia, leyes que perjudiquen todo. Decía Dante Gebel, no se los puse porque ustedes lo han visto muchas veces. Dijo, le dimos una Biblia al presidente de Argentina y le dimos 7 Biblias, él las colocaba allá y tenía una bruja que lo aconsejaba. ¿Contra qué está luchando la iglesia? Está luchando contra LGTBI,
contra proaborto, matrimonio igualitario, adopción de niños, está luchando contra, Señor, los Terian, amén, está luchando contra tantas cosas, pero la iglesia está indiferente. No, es cuando la iglesia más tiene que salir a votar, es cuando la iglesia más tiene que estar allá, porque se está peleando una batalla que quizás usted no la vea o no la entienda. Amén o no amén. Cuando Jaime Beltrán tomó la alcaldía de Bucaramanga, ¿cómo los pastores se les abrió las puertas? ¿Cómo le fue bien a los pastores? Pero cuando Jaime Beltrán empezó a caer, vi cristianos en la política, empezaron a darle la espalda. Uy, eso fue lo más terrible. Yo me revolcaba, hermano, y él por eso cuando volvió a ganar, él lo reafirmó. Y la gente dijo, no tenía que haber dicho eso. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando está un hijo de Dios, la cosa cambia, el panorama cambia. Se lucha contra estas cosas. Porque los hijos de Dios dicen, no, eso es del diablo. No, mi hermano, Dios es gobierno y tenemos que prepararnos para gobernar. Mientras no nos preparemos para gobernar, seguiremos siendo los mismos. Usted tiene que evolucionar, usted se tiene que preparar, usted no se puede quedar donde está. Tiene que evolucionar y no te puedes conformar. Amén. Dele ese fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted cree que en el pueblo de Dios hay tibieza espiritual? ¿Se acuerda cuando se lanzó esta mujer? Ay, se me olvida el nombre. Edward, que sí es político. Vivian Morales. Hicieron un cálculo. Hay 12 millones de cristianos. Ojo, 12 millones de cristianos en Colombia. Si todos votaran por ella, lo hubieran sacado. A John Milton lo hubieran sacado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que los cristianos votan por los impíos. ¿Sabe cuál es el problema? Que los cristianos votan en contra de ellos mismos. Y ese es el pecado de Meroz. El pecado de Meroz es que estamos apoyando cosas que van en contra de las cosas de Dios. Lo reconozco. Amaba mucho la izquierda antiguamente. Yo, izquierdista a muerte. Pero cuando entraba a la iglesia, yo luchaba con todas estas cosas, hermano. Yo decía, no puede ser, porque es como si fuera en contra de Dios. No, la derecha no lo ha hecho bien, pero al menos la derecha permite cosas de Dios. La derecha es más tirada hacia las cosas de Dios. La izquierda es tirada hacia los brujos, es tirada hacia fuera Dios, hacia todas estas cosas, mi querido hermano. Y en Colombia hay una guerra que usted no la entiende. Usted mismo se da cuenta que ellos llevan brujos, chamanes, y eso se empieza una pesadez. Ellos empiezan, mientras el uno va hacia los pastores, el otro va hacia los brujos. Y hay una guerra invisible. Le recomiendo un libro que se llama Los brujos de Chávez, de David Plas, un periodista venezolano. Y veía cómo Chávez, y lo hemos visto acá, cómo Chávez en el Palacio de Miraflores empezó a meter todo lo que le aprendió a Fidel Castro. Toda la santería cubana empezó a llegar a Venezuela. Y toda esa santería cubana, la montaña de Sorte, María Leonza, la corte de los, se me escapa ahorita el nombre, que es María Leonza, Guaycapuro y José, el otro, el negro Felipe. Toda esa cosa, y ve dónde está Venezuela, de pique. Pero ¿por qué Venezuela va para arriba? Porque un pueblo despertó y un pueblo cristiano empezó a clamar y un pueblo cristiano empezó a decirle, Señor, escúchanos, Señor, míranos. Y lo que hizo Estados Unidos con Maduro, esa operación que hizo quirúrgica para que no hubiera, mejor dicho, sufrir el pueblo, era obra y es obra de Dios. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuál fue el pecado de Meroz? La tibieza espiritual, hermano. La tibieza espiritual es el abrazo silencioso del enemigo. El enemigo no necesita tumbarlo a usted. Y eso me he dado cuenta que el enemigo no necesita tumbar a usted con solo tener la tibia y meterle un pecadito a ella, que lo tenga ahí, la tenga tibia y no la deje orar. Ahí ya, con eso quedó neutralizada. Él no necesita tumbarla. Él no necesita tumbarlo. Con que a usted le inyecte un pecado que lo mantenga tibio, ahí está. Y que se mantenga usted conforme y sea conformista, ahí ya quedó listo para la foto, hasta que se muera. Esto va un poco más allá. ¿Por qué? Porque empieza Débora a decir lo siguiente en el canto. Y no solamente fue Meroz, dice Débora,
¿Por qué te quedaste entre los rehiles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. La gente dice, si yo tuviera tiempo le serviría a Dios. Si yo tuviera plata ayudaría a mi familia. No le gasto un almuerzo a su hermano, a su hermana, a su mamá. Y si ahora cuando tenga plata lo va a ayudar. ¡Mentiras! Pastor, si yo quisiera tener plata para comprar y compramos aire acondicionado y todo eso. No, primero 10, mi hermano. Me decía un hermano, pastor, yo quisiera tener mucha plata para meterle alegría. Primero 10, mi hermano, y ahí sí. Yo quisiera tener empresas, plata y todo. Ayúdeme a orar. Hermano, si te duele dar 10,000 pesos, 20,000, 40,000, 100,000, ¿cómo será si te ganas 1,000 millones? No. ¿Me está entendiendo? De propósitos de corazón vivimos todos. De propósito de corazón vivimos muchas veces. Las intenciones del corazón. Pero es que las intenciones no valen en Colombia. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. Tampoco fue Galaad. Mire, eran 12 tribus. Tampoco fue Galaad. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan tampoco fue. Porque se estuvo junto a las naves. Se mantuvo a hacer en la ribera del mar y se quedó en sus puertos. No fueron, hermano. Los otros dando la vida por la batalla. Los otros golpeándose de todo para la libertad de todos. Y estos se quedaron. ¿Aló? El único pueblo que expuso, los dos pueblos, dice, el pueblo de Zabulón expuso su vida hasta la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Guerrearon hasta la muerte, hermano. Vinieron los reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanat, junto a las aguas de Meguío, mas no llevaron mas no llevaron ganancia alguna de dinero. No pudieron vencer. Y entonces Débora sigue cantando. Y mira el cántico de Débora. Desde los cielos pelearon las estrellas. Hermano, era una lucha espiritual. No era una lucha simplemente, una lucha física. No, era espiritual también. Los ángeles desde el cielo estaban peleando. Desde las órbitas pelearon contra Císara. Porque no estaban peleando contra Císara. Estaban peleando contra un sistema de maldad. ¿Ustedes recuerdan cuando ya está la orden de salir el pueblo de Israel y viene el príncipe de Grecia y los estorba? Y viene Miguel a traer el mensaje y el príncipe de Grecia, de Persia, no deja pasar al ángel. Pastor, ¿pueden pelear? Los pueden retener los principados. Los ángeles también son heridos. Yo les recomiendo un libro mucho, es una novela de Frane Perry. Yo creo que es el mejor libro que me he leído en novelas. Esta patente de oscuridad. Es impresionante ese libro. Inclusive lo encuentra en PDF en internet, Esta patente de oscuridad. Es tan adicto ese libro que uno 3 de la mañana y uno quiere seguir leyendo. Es impresionante. Y ahí se da cuenta cómo pelean los ángeles con los demonios. Qué fortalece a los ángeles, qué llama a los ángeles y todo. Pelearon, dice, los barrió el torrente de Sidón, antiguo torrente de Sidón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos para galopar sus valientes. Wow. Y entonces aquí es donde viene el cántico y dice, Débora, maldice a Meroz, dijo el ángel en el cántico de Eva. Maldecí a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Dale ese fuerte aplauso, Rey de Reyes. ¿Usted cree que la iglesia necesita hoy más que nunca estar unida? ¿Usted cree que la iglesia está luchando con las huestes de maldad? ¿Usted cree que la iglesia está luchando una lucha contra los brujos, contra los satánicos, contra los agoreros? Claro que le estamos luchando. Pero nos quedamos en meramente guerra espiritual. Y la guerra espiritual comprende muchos campos. No es solamente oración. Es actuar. Gracias. Esa oración con X. Es actuar. Actúa. Pero veo muchos cristianos pasivos, mientras otros están decidiendo por nosotros. Pastor, ¿por qué hace esto cerca de las elecciones? Vaya el 8 de marzo a votar. Venga al culto, vaya a votar. Vote por el que usted quiera, porque es democrática. Es democracia. ¿Sí? Yo no le voy a decir firme por la... No, vote por el que usted quiera. Amén.
Pero antes de votar, pregúntele a Dios: Señor, diríjame, ¿qué debo que hacer? Porque quizás no quiero parecerme a Meroz, no quiero ser como del otro bando. Dile a Dios: Señor, guíame, porque su voto es muy importante. Amén. Mira, es terrible esta parte. Cuando yo fui al pantano de Vargas, tuve la experiencia, yo todo me lo gozo, amén. Pero entre esos llamamos a un personaje que nos tomaron una foto y él empezó a contarnos la historia. Y yo, cuando él me contaba la historia, yo me imaginaba, yo tengo una debilidad, le voy a contar mi debilidad. Es que yo siento mucha empatía. ¿Qué es empatía? Imaginarme las cosas, colocarme en los zapatos del otro. Y cuando uno ve este pantano de Vargas, decía José: mire, están descalzos, desnudos, hermano. Pasar el páramo de Pisbas, ¿qué se llama? Desnudo, murieron muchos, hermano. Y él contaba la historia de que no había nada que hacer. Simón Bolívar estaba replegado, estaba mal, y él mostraba ya como la altura, la montañita que se veía. Ellos vinieron y asesinaron a los Vargas, que es una casa que queda al frente. Sepultaron 9 personas en la casa. Es una cosa terrible, no había nada que hacer. Ellos tenían perdida la batalla, pero en eso llega la divina providencia y dice el historiador que cae un aguacero y les moja la pólvora a los españoles. Y como era un pantano, dice que él decía que se enterraban ellos y el uniforme se les volvió pesado y ellos estaban perdidos. Y llegó Juan José Rendón, y aquí hay una pelea. ¿Cuál es la pelea? ¿Quiénes libertaron o quiénes ganaron la batalla? Dicen los boyacos que ellos, porque fue en Boyacá. José, que es de Casanare, dice que los llaneros, por Juan José Rendón y sus 14 centauros, que son estos, ¿no? Que fueron los que rompieron fila. Y yo soy santandereano y digo, nosotros, ¿por qué? Porque en Charalá tumbamos el puente para que no pasara ayuda, y se demoró la ayuda 2 días, y cuando llegó la ayuda ya habían perdido la batalla. Entonces aquí hay como una disputa, pero yo creo que Santander, no, mentira. No, en serio. Acá hay algo interesante. Cuando el hombre contaba, aquí hay un hombre que sobresalta, y es este que está atravesado por una lanza, Inocencio Chinca. Y el hombre lo atraviesa una lanza, pero él sigue caminando. Él muere 3 días después en Tibasosa, Boyacá. Él lo atraviesa la lanza. Y él dice: pero me llevé a Ramón Bedoya, al capitán, pero me lo llevé por delante, lo maté. Y estaba todo perdido, y llega y le dice: salve usted la patria, comandante Rendón. Y ellos se lanzan sus 14 centauros, hermano, no había nada que hacer, ellos estaban en fila, pero cuando ellos ven que vienen esos caballos muy de frente, muy decididos, ellos se dividen, hermano, dividen ser hacia lo que se desordenan, y pasan esos centauros, hermano. Todos los otros cobran ánimo y se devuelven y se forman la batalla. Ellos no pueden disparar, su pólvora está mojada, están enterrados, sus uniformes pesados. Los otros estaban desnudos. Por eso la 5ª estrofa del himno nacional de Boyacá en los campos, el genio de la gloria, con cada invicto coronó, soldados sin coraza ganaron la victoria, su varonil aliento de escudo les sirvió. Y yo, cuando vi esa historia, hermano, yo me imaginaba esa gente ahí desnuda, dándolo todo. Me fui, me senté y dije: ¿valió la pena? ¿Valió la pena que ellos hubieran dado la vida para que Colombia fuera libre? Y empieza una pelea entre el existir. ¿Valió la pena? Y si ellos nos hicieron libres, ¿por qué queremos volvernos a ser esclavos? Mira cómo está Venezuela. Mira cómo está Cuba. Mira cómo está Nicaragua. Y yo me senté y empecé a decir: muchas veces hay personas que lo dan todo para que otros podamos tener cosas. Iglesia, no es tiempo de quedarnos dormidos. Si te duermes, las huestes satánicas de maldad te inundan. Si te duermes, levantan leyes en el Congreso. Después de 50 años celebraron en Cafán una institución, como decir, con Fenalco, con recursos del Estado. Celebraron el Día Mundial de la Brujería, del Satanismo. Y nadie pudo decir nada.
con recursos que usted y yo pagamos. Bueno, los paisas en ese entonces ya. Se está promoviendo que a su hijo le dé satanismo en el colegio. Se está promoviendo que como en Europa un niño de 3 años se le opere. Yo le hago una pregunta y perdóneme extenderme. ¿Usted le daría a su hijo, lo dejaría meter marihuana con 5 años? Dígame la verdad, ¿lo dejaría que metiera perico o que metiera bazuco? ¿Por qué? Porque sabe que eso le hace daño. ¿Usted dejaría que su hijo de 3 años se operara? Si dice, no, yo no dejo porque es que mi hijo no sabe qué es la droga, todavía no tiene esa cosmovisión desarrollada. Todo esto, hay una guerra en el Congreso, hay leyes en el Congreso, hay cosas y se está luchando fuertemente. ¿Y quién lo está luchando? La iglesia. Cuando Ángela se le paró a Gina Parodi con las cartillas LGTBI, se le paró todos los cristianos, hicimos una marcha 2016, 30 de septiembre, o arrodillados en la plaza Luis Carlos Galán. Nunca se me olvidará, eran como las 9 de la noche, porque mandaron un mensaje, llegaron los babalaos a Cartagena, y empezaron a hacer las figuras, llegaron los santeros, y era una guerra de oración, ni la que usted más no se imagina, mi querido hermano. La iglesia, las huestes de Dios, estaban luchando con las huestes de y no pudieron, y los tumbamos. La iglesia necesita unirse, pero la iglesia también necesita entender que tenemos que ir por el poder, la política. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor. ¿Quién es el que vive? Y al nombre de Cristo. Colombia es un país muy bello, mi querido hermano, pero así como es bello, es sangriento, lo tengo que decir. Las dos naciones más sangrientas, México y Colombia. Mi querida Colombia está manchada de sangre de hace más de 200 años, no ha tenido paz. Le puedo hablar de la guerra de las bananeras, le puedo hablar del Bogotazo, le puedo hablar de los chulavitas, le puedo hablar de cantidad y cantidad de cosas. Es una tierra muy, y Santander es una tierra muy tremenda. ¿Cómo es que se para en el Socorro Manuela Beltrán y arranca el cartel de los españoles abajo? Oiga, ¿qué le estaba pasando a esta mujer por la mente? Que arrancar un cartel y revolucionar a todo el mundo. Entonces usted ve que a los de Piedecuesta se le dicen garroteros. ¿Y por qué? Porque no tenían armas, peleaban a garrote. A garrote sí se le dicen garroteros. ¿Alguien de Piedecuesta? Ay, hermanita, ¿sí ve? ¿Le dicen los garroteros o no? Porque peleaban a garrote. No tenían más a garrote. No tenían armas. Pero Santander es una cosa terrible, la gente de acá es peleona, lo lleva en la sangre, algo es, y cuando usted se pone a investigar es que somos enrazados con los alemanes. Usted mire una mujer alemana y usted dice, ahí está una santanderiana pintada. Sí, Jehová Lenguerque y todas esas cosas, y todos los alemanes que llegaron acá, es un carácter muy fuerte, amén. Pero no se ofendan, ustedes tienen un carácter hermoso. Denle un fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. El anticristo está, mi querido hermano, a las puertas llevando su propósito. Lo hemos visto, está moviendo inteligencia artificial, está moviéndose todo el escenario. No sabemos cuándo vaya a suceder esto, pero lo único que sabemos es que tenemos que estar preparados. Todo lo que se está moviendo es del anticristo. Usted está luchando literalmente contra las fuerzas diabólicas. Punto, literalmente. Me escogieron como jurado de votación. Yo dije, no, yo no quiero ir porque la iglesia, todas esas cosas. Dijo, si no vale 17 millones y medio o tiene que hacer esta figura. 10 salarios mínimos, tiene que hacer esa figura. Y yo, Señor, toca hacer la figura porque... Y nos estaban dando una inducción. Y si llega una persona del LGTBI, usted no puede decirle, señor, señora. No. Entonces le dice, a todo el mundo llámelo por el apellido. Rodríguez, Páez, Ascanio, Suárez, llámelo por el apellido para que no tenga ese problema de que lo demandan y que digan esto y lo otro. En la alcaldía se forman unas peleas tan increíbles con los del LGTBI, son conflictivos, son demandantes, a todas con tutela, a todas, una cosa es si me miró, si no me miró, una cosa horrible, hermano, es una persecución pero horrible contra la iglesia, fea. ¿Pero sabe qué me dijo el doctor Jonathan? Me dijo, Pastor Iván, vamos a inundar esto de evangelio.
hágale. Estamos organizando el día de la oración. Vamos a llevar, pidieron la banda Aposento Alto, 6 bandas. Vamos a llevar al alcalde, vamos a llevar a la personalidad, Contraloría, la policía. Vamos a orar por todo el mundo, vamos a bendecir a Girón. Yo le decía a los pastores, ¿sabe por qué? Porque estamos allá metidos. Porque la iglesia empezó a despertarse y dijo la iglesia, necesito estar en el poder. ¿Para qué? Para de allá ayudar a permear, ayudar a aconsejar, ayudar a decirle al otro, hagamos esto, hagamos aquello. Bucaramanga no la puede soltar los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque a Jaime le costó mucho ganársela y ahora Jaime va por el poder. Yo creo que así como se está abriendo camino, Jaime en pocos años llegará a ser un presidente de Colombia. Y se imagina un presidente cristiano. Gloria a Dios, aleluya. Dale ese fuerte aplauso. Lo criticaron, le hicieron de todo. Yo decía, no importa. El hombre no se dejó arrugar, el hombre fue para adelante, tiene una visión clara. Ahorita es inasequible, hablan los pastores. Usted antes le escribía, él le respondía. A las 4 de la mañana, pero respondía. Ahorita no, ahorita está muy porque es mucha la agenda que tiene. Pero sabemos que Dios lo va a llevar allá. Amén. Mi querido hermano, ¿cuál fue el pecado de Meroz? Ante la injusticia, el silencio de la complicidad. No puede ser cómplice, mi querido hermano. Yo no sé, y se me acabó el tiempo, usted que sea de derecha o de izquierda, yo le respeto eso. Es democracia y es su libertad. Yo hasta allá no llego. Pero siéntese y evalúe. Dios, ¿esto va en contra tuya? Porque a veces me veo peleando en contra de Dios. Alguna vez llamé a alguien y le dije, no pelee con la iglesia. Es que esos pastores y que todo el mundo cuando se quiere ir de la iglesia, eso insulta. Le dije, no pelee contra la iglesia, porque todo el que pelea contra la iglesia está peleando en contra de la esposa de Cristo. No lo haga, no lo haga. Yo que días me levanté a las 5 de la mañana, escuché el devocional de Edward, qué devocional tan espectacular. Dijo el hermano Edward, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con el pastor, y es verdad, pues tenemos pensamientos totalmente diferentes. Dice Edward, pero yo no critico, yo apoyo, yo me sujeto y no estoy de acuerdo, pero yo sé que es por el bien de la iglesia y caminamos en el mismo sentido. Tenemos diferentes pensamientos y yo decía, Dios, gracias por la vida de Edward, gracias por la vida de Carito, gracias por los que ellas me apoyaron. Yo decía, Dios, gracias, porque aquí es donde uno puede ver las personas que realmente lo apoyan. Yo decía, gracias Dios, gracias por todo Aposento Alto, porque cualquier cosa que se hace en Aposento Alto, hagamos un mute todo, yo colaboro, yo compro, yo esto, yo aquello. Gracias Dios, gracias porque tenemos los mejores hermanos. Gracias Señor porque cualquier cosa que hacemos todos apoyan. Iglesia de corazón, gracias. De corazón, gracias. Gracias líderes porque ustedes han sembrado, ustedes han dado más allá de sus fuerzas. Cuando les ha tocado liderazgos fuertes, nunca se han echado para atrás. Yo le digo a los líderes, no puede salir corriendo. Escúcheme, el último que sale corriendo es el líder. Si usted sale corriendo, todo el pueblo se va. Por eso Alejandro Magno le ganó la batalla a Artajerjes. Artajerjes tenía 1.000.000 de soldados y Alejandro Magno tenía 50.000, no había nada que hacer. Y se encontraron cara a cara. Y Alejandro Magno lo único que le dijo fue a uno de sus generales, resista hermano. Quemaron los barcos. Dijeron, si quieren volver a sus casas a ver a sus esposas, tenemos que ganar la batalla. Tienen que darla sí o sí. Cuando usted no tiene nada que perder, usted pelea con todas. Cogió 25.000 hombres, cogió 45.000 hombres y los puso a este lado y le dijo, resista. Lo único que le pido es que resista. Y el hombre resistió y él salió corriendo. ¿Y qué pasó? Desordenó la caballería porque todos salieron corriendo a la pata de Alejandro Magno. 28 kilómetros adelante le dio la vuelta y sus carros eran más rápidos. Estaban desordenados y estaba Artajerjes. Darío estaba al fondo y empezó a perseguirlo. Darío cuando vio que estaban desordenados, no tenían barrera y se le vino ese hombre con toda, salió corriendo. Y a lo que usted ve a su líder correr, ¿qué hace todo el mundo? Correr, porque dice, estamos perdiendo. Y arrancaron a correr, le ganó la batalla. Investíguelo, no me lo crea, le ganó la batalla con 50.000 hombres a 1.000.000. Y más si nosotros somos de Dios, ganaremos la guerra. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. Iglesia, el pecado de Meroz, y por eso pusimos este muñequito en silencio. El pecado de Meroz es saber hacer lo bueno y no hacerlo.
El pecado de Meroz es quedarse callado. El pecado de Meroz es ser cómplice. El pecado de Meroz es la tibieza espiritual. Y el pecado de Meroz es simplemente ser indiferente. Amén. 8 de marzo hay elecciones. Mujeres, si ven, mire. No, mentiras. La aplazamos para el 15. 8 de marzo hay elecciones. Vote por el que usted quiera. Pero vote. Vote. Y si no va a votar, mejor vote esa cédula porque no sirve para nada. Vote. Vote. El que usted quiera, pero ejerza su derecho al voto. Lo único que le pido es que te arrodilles y le diga: Dios, dame discernimiento. Discernimiento para votar. Amén. La iglesia necesita más que nunca unidad en el Congreso. Incline su rostro, por favor. Gracias, amado Padre, que estás en gloria, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, Dios, perdónanos porque muchas veces hemos sido como Meroz, indiferentes. Indiferentes a tanta situación, Dios de la gloria. Padre, despierta a tu pueblo, Señor, para que tome el poder. Despierta a tu pueblo para que se suba gente con temor a Dios, Señor, que pueda empezar a luchar contra este sistema, porque aunque se suba una persona con temor de Dios, es todo un sistema, y es un sistema diabólico. El sistema de Císara estaba contra el pueblo de Dios, y por eso la Biblia dice que luchaban las huestes de Dios, el pueblo de Dios, y le dice: y Meroz no vino a la ayuda del Señor. Y bíblicamente y Meroz no vino a la ayuda del pueblo de Dios cuando sus hombres estaban dándolo todo en la guerra por su libertad. Padre, han cambiado los escenarios, Dios, y cuando vemos los antiguos que han dado su vida, yo me hago una pregunta: ¿valió la pena o no valió la pena? Señor, cuando estamos peleando en el Congreso y contra leyes, estamos peleando contra todas estas cosas que se quieren levantar y oprimirnos, silenciarnos, Dios de la gloria, es cuando la iglesia necesita unirse y necesita estar más firme que nunca, Dios. Ayúdanos, Señor, a no tener el pecado de Meroz, Dios de la gloria. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser parte, Señor, de tu hueste, Dios de la gloria. Señor, danos discernimiento en la oración, Dios. No puedo ir en contra tuya, Señor. No puedo ir en contra de tu pueblo, Dios de la gloria. No puedo ir en contra de Israel, Señor, porque Israel es la niña de tus ojos. Israel es tu pueblo, Dios de la gloria. Padre bendito, fortalece la iglesia, fortalece Israel, Dios de la gloria. Bendice a Colombia, fortalece a Colombia, Dios de la gloria. Ayúdanos, Padre Celestial. Te colocamos estas elecciones el 8 de marzo en tus manos, Dios. Ayúdanos, Padre bendito. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a los cristianos que están allá luchando, Padre Celestial. Ayuda a aquellos que están luchando en el Congreso, Dios. Aquellos que están exponiendo su vida. Aquellos que aún los han amenazado de muerte, pero siguen, Dios de la gloria. Clamamos a ti, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, los pecados de Colombia. Han derramado sangre, Dios. Nuestras manos están manchadas, nuestra tierra está manchada con tanta sangre inocente, Señor. Padre, te pedimos perdón porque nuestra nación ha envenenado naciones con cocaína, con narcotráfico, Señor. Te pedimos perdón, Dios de la gloria, porque quizás, Señor, hemos sido violentos, hemos sido crueles, Señor. Te pedimos perdón, Dios de la gloria. Y te queremos decir, Señor, redímenos, Dios. Hay una lucha espiritual. Los ángeles del cielo, las huestes de Jehová están luchando aquí en la tierra contra las huestes satánicas, Señor. Y te pedimos, Dios de la gloria, que nos dé la victoria. Así como Dios levantaba a Moisés las manos y el pueblo de Israel prevalecía contra Amalek, y cuando caían las manos el Amalek se levantaba a filo de espada contra el pueblo de Dios. La iglesia, es hora de orar, es hora de clamar, pero es hora de actuar. Vamos a adorarlo conmigo. Amarte solo a ti, Señor. Vamos, dile, Señor, amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Y no mirar
mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir tu caminar.